Un poquito más juntito. Bueno, casa o casa. Cuando hablo de Antonio Miguel y del Carmona preparado, no me refiero, como he dicho antes, a que sea doctor en economía, que también. Me refiero al que sabe que la economía es un saber junto a otros. Me refiero, al Antonio Miguel que tiene experiencia en la gestión de los asuntos públicos, que sabe que las cifras macroeconómicas no siempre coinciden con las cifras en las que vive la gente, que hacer política, que asignar prioridades, gestionar y dirigir una ciudad es mucho más que llevar un plan contable. Miren, en las últimas semanas hemos escuchado al presidente del Gobierno, a Rajoy, decir que la crisis es historia y que se respira satisfacción en las barras de las cafeterías. A De Guindos le hemos escuchado decir que los trabajadores ya no temen perder su empleo. Y a Báñez decir que los trabajadores tienen que estar felices. Y uno se pregunta, ¿pero a qué cafeterías va esta gente? ¿Pero con quién habla esta gente? Lo que sí sabemos es que con quienes no hablan son con ese millón largo de españoles que desgraciadamente tiene contratos de menos de 20 horas. No hablan con los 200.000 mayores de 45 años que llevan más de 2 años en desempleo sin ningún tipo de ayuda. No hablan con la mitad de los trabajadores españoles que ganan menos de 1.000 euros al mes. No hablan con el medio millón de jóvenes que han tenido que dejar España como consecuencia de la falta de oportunidades dentro de España. No hablan tampoco con los casi 4 millones de desempleados a los que Rajoy ha dejado sin cobertura por una decisión política. La recuperación económica debe de ser justa, o no será. Recuperar, en consecuencia, es reconquistar los derechos robados por la derecha, tanto a nivel municipal como también a nivel del conjunto del país. Recuperar la política de vivienda social hoy en manos de fondos buitres. Recuperar los servicios sociales hoy en manos de empresas privadas. Recuperar el Ayuntamiento de Madrid para reconquistar los derechos robados por la derecha. Necesitamos cambiar, eso es evidente. España necesita cambiar, Madrid necesita cambiar. Y eso va mucho más allá de un cambio de gobierno o de un cambio en la alcaldía. Se trata de cambiar políticas, sin duda, pero sobre todo se trata de cambiar los modos de la política. Se trata de recuperar la ética del servicio público, porque los ciudadanos no nos escucharán si no les escuchamos nosotros a ellos. Yo creo en la política decente, amigos y amigas, la política fundada en la ejemplaridad. Y como secretario general del Partido Socialista me exijo lo mismo que se exige a Antonio Miguel Carmona como socialista. La política debe ir 3 pasos por delante de la legalidad. Ser ejemplar no es solo cumplir la ley, sino hacer política desde la moralidad más autoexigente. Eso es lo que sabe Antonio Miguel, que la confianza de los ciudadanos es la única fuente de legitimidad. Guglielmo Ferrero lo llamaba el genio invisible de la ciudad, y eso es lo que necesita Madrid. Un alcalde en quien se puede confiar. Por todo eso, yo estoy convencido de que Antonio Miguel es el mejor candidato y será el próximo alcalde de Madrid. Me queda por hablar del Carmona amigo, del compañero cálido, del compañero alegre, dialogante, polemista, pero eso lo dejamos para el día en que celebremos su victoria el 25 de mayo. Los socialistas escribimos las mejores páginas de esta ciudad en un pasado y estoy convencido de que con Antonio Miguel volveremos a hacerlo en un presente y en un futuro. Les dejo con él. Muchísimas gracias. Hace 30 años leía ensimismado la historia de Madrid. Libros que devoraba con la pasión del aficionado y la virtud del coleccionista. Entre legajos y páginas me encontré con un madrileño ilustre, Ruy González de Clavijo, embajador de Enrique III el Doliente en la corte del rey Tamerlán. El relato de Clavijo se centraba en su viaje a Samarcanda en 1404. Lo llamó
Embajada a Tamorlán, obra que le convirtió en autor del segundo libro de viajes más importante de la Edad Media tras el libro de las maravillas de Marco Polo, y una de las historias más traducidas del español. Mi sorpresa fue que mi entorno, mis amigos, ustedes mismos, no conocían a Ruy González de Clavijo, uno de nuestros grandes hombres nacido en la Plaza de la Paja de Madrid. Así que me dispuse a recuperar su memoria. Junto a mi amigo Carmelo Encinas, uno de mis mejores amigos, y otros, tomamos una avioneta y, conmemorando el 600 aniversario de aquella hazaña, recorrimos desde el aire, palmo a palmo, la ruta del embajador español Crónica, que recogía a diario el programa Hoy por Hoy de la cadena SER. Mi sorpresa es que los madrileños no conocen Madrid, a veces por culpa del devenir diario de los atascos y de las prisas, o quizás porque nadie les contó que esta villa fue capital de un imperio. 6 siglos después, somos responsables del devenir histórico en unos momentos histéricos de nuestra historia. Madrid es capital de España. Por eso, para tener un proyecto para Madrid hay que tener un proyecto para España. En estos momentos, nuestro país es una nación que quieren disolver y cuya disolución algunos trataremos de evitar cada día en nuestro devenir político. Si para los antiespañoles España es una nación en proceso de disolución, les prometo que mi labor política tratará de impedirlo. ¿Cuáles son los disolventes de nuestra nación? En primer lugar, la corrupción. La corrupción es el mejor fundente de nuestro proyecto nacional. Revienta las instituciones, alienta la impunidad, la demagogia y, sobre todo, la mediocridad. Hace años me matriculó mi padre en la asignatura de la honradez y ahora, que le recuerdo con estas palabras, tras su muerte, pienso sacar en su memoria matrícula de honor en el arte de la integridad y la decencia. El Madrid ilustrado es el de Calderón, el de Lope, el de Tierno, no es el de los Ratos, los Blesa, los Granados, los López Viejos. Quienes tienen cuentas fuera no nos interesan dentro. Yo soy profesor y proclamo que está bien que vengan docentes a la política, pero mejor aún es que vengan decentes. No necesitamos cazatalentos de delincuentes. En segundo lugar, los nacionalismos periféricos como factor disolvente de nuestra nación. Aquellos a los que abrió la puerta al título 8º de la Constitución y han convertido el debate político en una especie de bacanal de competencias impropias y propias. Les prometo que durante los próximos 8 años se hablará tanto de Madrid como se ha hablado de Cataluña durante los últimos 8 años. Llevamos demasiados lustros con la banda sonora del egoísmo territorial de fondo. Algunos supuestos honorables se envuelven en la bandera para tapar sus vergüenzas, para no dejar al desnudo sus propios latrocinios. El otro día, un independentista me dijo en la calle: ¿es usted un nacionalista español? Y yo le contesté: efectivamente. Apasionado de una España, lugar de encuentro de todos los españoles. Un país que es única nación en España, defensor de un Estado integrador que se levante contra la corrupción y la impunidad, contra el caciquismo y la incultura. Nadie me para por la calle pidiéndome reformar la Constitución. Yo, perdónenme, solo reformaría la Carta Magna en su artículo 1.2, donde dice la soberanía nacional reside en el pueblo español. Lo pondría en negrita y subrayado. En tercer lugar, el debilitamiento del Estado, de lo público, de lo que nos une, es también un factor que acaba con nuestra patria. La pérdida de la sanidad pública, de la educación pública, de los derechos laborales. La pérdida de derechos es pérdida de ciudadanía. Y la pérdida de ciudadanía es un grifo abierto por donde se nos va nuestra tierra, nuestra historia y nuestro futuro. Disolventes de una nación que es una de las pocas en el mundo que se discute a sí mismo. Los derechos de los trabajadores se han ido perdiendo por culpa de unos y a veces de otros. Y eso a los trabajadores nos hace menos prósperos y menos ciudadanos. ¿Qué obligaciones tienen ustedes, que forman parte de los hombres y mujeres más poderosos de nuestra nación? ¿Defender el país de los corruptos? ¿Defender a la nación de los políticos profesionales? ¿Defender las instituciones y la Constitución frente a la demagogia y la quiebra? ¿Qué creen que me dice la gente por la calle? Me hablan del paro de sus hijos, me entregan currícula, me muestran listas de espera sanitaria más allá de lo razonable, dependencias no protegidas de la Administración. Algunos me achacan ser un verso suelto. Yo con ser un verso, en todo caso, me conformaría. Querido secretario general del PSOE, queridísimo amigo, querido secretario general del PSM, si encontráis en mí un verso suelto, decís verdad, porque os hablo más, como bien dices, Pedro, como amigo que como dirigente, como compañero que como cargo público. Mi agradecimiento a todos, queridos empresarios, diputados, concejales, vecinos, querido José Luis Rodríguez Zapatero, querido Cándido, querido secretario general del PSOE, del PSM, mi agradecimiento a Nueva Economía Forum y, en medio de todo, Madrid. Madrid con responsabilidad, Madrid como proyecto, como destino, como Ítaca. Madrid como rompeolas del debate nacional, el punto de partida no solo de las carreteras de España, sino de la recuperación de la energía, de la alegría, del bienestar y de la cultura de los madrileños y del resto de españoles por contagio.
Ayer me decía un periodista que todos los sondeos, todas las encuestas me proclaman alcalde de esta ciudad, pero amigos, así le dije, esto no está ganado. El próximo 24 de mayo se van a dirimir dos escenarios. Si gobernamos los socialistas la villa como primera fuerza o si gobernamos la villa como segunda fuerza. En ninguna encuesta se señala que no vayamos a gobernar la capital de España, pero son solo encuestas. Por ello les pido el apoyo suficiente para tener una mayoría holgada, una mayoría que es el verdadero dique frente a conservadores y frente a agitadores. Ambos han encontrado antes al cadáver de Cervantes que a los que me quieren presentar como adversarios en las municipales de Madrid. Improvisan, luego pierden. A día de hoy, prácticamente ningún grupo político, salvo Servidor y otro, tiene nombrado candidato. Estoy solo, o estamos solos, como sola está la democracia atenazada por la duda del presidente del Gobierno. Ya es tarde, empero. Ningún candidato solvente puede prepararse en Madrid en tan solo 100 días que quedan. ¿Han perdido las elecciones? Probablemente no lo saben. Son muchos los votantes del PP que me dicen por la calle que me van a votar y que por ello lo harán al PSOE por primera vez. Mientras, los madrileños esperamos al delegado de Rajoy en esta capital, al delegado que quisiera dirigirme el presidente del Gobierno y decirle solemnemente: Madrid no es un barrio de Moncloa, Moncloa es un distrito de Madrid. Ha hecho más, querido José Luis, el Plane por esta ciudad que todos los concejales del Partido Popular juntos. Los socialistas tenemos un proyecto para Madrid que debe comenzar reconociendo el primer error que ya estamos cometiendo esta misma mañana. ¿Cómo es posible que esta sala esté llena de varones con V y de varones con B? La mitad del mundo es mujer. ¿Cómo puede ser que aquí no haya más que hombres? Parecemos el gobierno griego. Si sois la mitad del mundo, madre, y sois mucho más de la mitad de la inteligencia, proclamo que Madrid es femenino. Madrid es mujer, libre como las mujeres libres de mi partido, de mi familia o de mi hogar. Por eso este ayuntamiento será ejemplo de la lucha contra el maltrato, en la defensa de la igualdad, en la paridad, en los derechos de las mujeres. Este ayuntamiento es femenino, este Madrid es mujer. Lo primero que hay que hacer es devolver Madrid a los madrileños. Hay que recuperar la participación política, la vida en la ciudad. Descentralizar, como hizo Tierno, la vida del municipio, dando tarea, competencias y funciones a las juntas de distrito, fomentando el asociacionismo y las decisiones de todos. Los vecinos votarán en sus distritos, como en París. Habrá presupuestos participativos y votarán también las decisiones que más cerca les incumba. Quiero liderar Madrid, extraer el valor añadido de todos y cada uno de los madrileños. Quiero liderar el Madrid de los vecinos y de los ciudadanos, pero también el de las empresas, pequeñas, grandes y transnacionales. El Madrid de los trabajadores y de los sindicatos a los que yo pertenezco. Sentaremos en la mesa a la Iglesia y a las universidades, a las artes y a la cultura. Un proyecto de ciudad en el que participarán todos y en la que los primeros beneficiados serán los trabajadores. Por eso será un proyecto centrado, en el centro de la solución, el lugar donde no cabe dejar de mirar. Los actuales regidores de la villa han abandonado a su suerte el gobierno de la ciudad y eso reconocen ellos mismos. Han dejado un vacío de suciedad, polución y, lo que es peor, de aburrimiento. Igual que saliera corriendo el conde de Villapaterna en 1812, han dejado la ciudad en manos de Pedro Sáenz de Baranda, alcalde de Madrid, que tomó aquel año las riendas de la villa ante el vacío de poder provocado. Yo no soy Pedro Sáenz de Baranda, es evidente, pero ellos sí son el conde de Villapaterna. El vacío es similar. En tercer lugar, hay que ordenar las finanzas de la ciudad desde la estabilidad presupuestaria, desde la razón de las cuentas públicas. Una ciudad arruinada. Tal como escribía Cristóbal Montoro, hay que refinanciar una deuda de más de 6.000 millones a un tipo medio del 5% y hay que hacerlo aprovechando que las tasas están alrededor, los tipos, del 1%. Podríamos ahorrar 150 millones de euros. Y con ello, como prometí desde hace 2 años, bajar el IBI. Ha multiplicado el impuesto de bienes inmuebles por 3 durante los últimos 10 años y yo lo voy a bajar con la misma contundencia que racionalidad. Ahora, a última hora, no valen ocurrencias de última hora. Por otra parte, hay 305 cargos de designación política, 250 asesores que, si estos han leído las encuestas, debieran estar redactando su currículo. Este alcalde no les pagará su sueldo con el dinero de los madrileños. Y al mismo tiempo, créanme, me dispongo a recuperar la dignidad de los empleados públicos. De los 29.000 trabajadores magníficos de este ayuntamiento, 25.000 funcionarios y 3.500 contratados laborales, estamos hablando de 6.500 policías, 750 trabajadores del SAMUR, trabajadores públicos que tendrán un nuevo convenio que les garantice la estabilidad en el empleo y a los madrileños el servicio público.
Reduciremos el porcentaje de interinos y devolveremos el derecho a un horario justo, como era antes, de derecho y norma para los trabajadores y obligación de este consistorio. Por eso Madrid va a dejar de ser negocio a costa de los madrileños. Digo bien negocio. Se acabó el agosto de las empresas de mantenimiento que no mantienen con cargo al erario público. Se acabó firmar operaciones urbanísticas sin informar a los madrileños, sin transparencia, escondiendo el presunto beneficio para la ciudad o el coste para el consistorio. No se asusten. Algunos no se asusten. Habrá prosperidad para todos, pero, eso sí, empezando por los madrileños. Por eso mi lucha contra la corrupción es una decisión irrevocable. Aquí no hemos venido a hacernos ricos, sino a enriquecer la villa. Tomemos como ejemplo a Álvarez Mendizábal, a quien tanto admiro, quien murió pobre tras haber sido presidente del Gobierno, ministro de Estado y, sobre todo, alcalde de Madrid, prócer de la España progresista del siglo XIX, ejemplo de político ilustrado. Estableceré una oficina antifraude dirigida por un magistrado en excedencia que investigue las decisiones políticas de este alcalde y de sus concejales. Un magistrado elegido a propuesta de la unanimidad del Pleno Municipal o en el disenso propuesto por la oposición. Pero el verdadero motor de Madrid es la cultura. A mi espalda, señores, señoras, les presento la primera pinacoteca del mundo. Aquí, al lado, pueden ver el Thyssen, el Reina Sofía y la Real Academia. Enfrente, la Biblioteca Nacional, un poco más allá, terminada de construir en 1712, cuando se terminó de construir. Al rey de Madrid, la capital del teatro, no en vano aquí nacieron Lope, Calderón, porque los alcaldes de Madrid han sido siempre, bueno, casi siempre, ilustrados, desde el mejor orador de nuestra villa, el alcalde Franco Rodríguez, hasta los bandos de Tierno Galván. Por eso recuperaremos el Madrid de las librerías abiertas por la noche, el Madrid de los teatros, del cine, de los actores, de los autores, el Madrid que nos dejó mi buen amigo Juan Barranco. Un Madrid educado, capaz de universalizar la educación de 0 a 3 años, desde el que colmataremos de escuelas infantiles de gestión directa esta ciudad. El Madrid del deporte, créanme, frótense los ojos, un solo ejemplo. En el Centro Deportivo Zofío, los niños a partir de las 6 de la tarde en el distrito de Usera se duchan con agua fría. Por eso soy de los convencidos que los pozos de petróleo de Madrid es la cultura y su patrimonio cultural que se malvende. El Albéniz, el Palacio de la Música, cuadros que desaparecen. ¿Cuál es mi gran proyecto para Madrid? Me preguntan diariamente. Mi gran proyecto es hacer Madrid la capital del español en el mundo. Un gran complejo del español, pulmón de las letras, el lugar soñado de los hispanistas, un foco de atracción para todos los visitantes, no solo para los casi 600 millones de hispanoparlantes. Un gran centro del español que podrá estar en Legazpi o en cualquier otro solar a los que daremos contenido. Pero al mismo tiempo creo en un Madrid moderno, un Madrid Smart City, que sepa utilizar las nuevas tecnologías para el bienestar colectivo. Semáforos que se abran al paso de las ambulancias, sensores de riego en nuestros parques, aplicaciones que parecen a veces imposibles. He hablado con la dirección de las grandes compañías tecnológicas, por ende, organicé un curso de verano en el Escorial el año pasado por esta materia. Y todas ellas, todas las grandes compañías, me han mostrado enormes posibilidades, y las pequeñas también, de hacer de Madrid el lugar más avanzado del planeta. Porque Madrid es una ciudad de emprendedores. El comercio como fuente de riqueza, el comercio como vida en las calles, el comercio como agente de vecindad, de convivencia, de renta, la industria como valor avanzado, el terciario como revulsivo de la productividad. Mis conversaciones con los grandes operadores de turismo, aquí presentes algunos, las agencias, los hoteles, las asociaciones, me han hecho llegar al convencimiento compartido de que en 2 legislaturas duplicaremos el número de visitantes a esta ciudad y aumentaremos significativamente la estancia media de cada turista. No hay tiempo que perder. Seré el alcalde del empleo. No en vano, puesto en contacto con las constructoras y con los sindicatos, voy a emprender un ambicioso plan de rehabilitación que genere 50 puestos de trabajo por cada 1 millón de euros invertidos. ¿Saben cuántas infraviviendas hay en Madrid? 120.000. Por eso hablo de miles de puestos de trabajo que se generarán convirtiendo estas infraviviendas en lugares mucho más dignos. Hablando de viviendas, o los fondos buitre o yo, ambos no tenemos cabida en el mismo sitio. ¿Cómo es posible que existan madrileños con problemas de hipoteca, desahucios y residencia y al menos 150.000 viviendas vacías en Madrid? Pero, sobre todo, ¿cómo es posible que los bancos retengan 40.000 viviendas vacías en una villa en la que se desahucian familias con hijos menores? Promoveré la puesta en mercado de los pisos de los bancos, de los fondos y de la Sareb. Llegaré a acuerdos con ellos. Les elevaré, si no, el IBI.
o en su defecto aplicaré la expropiación del usufructo temporal para poner a disposición de los que más lo necesitan viviendas de renta social. Y si no es un lugar para vivir, tampoco lo es para respirar. Mueren 2.500 madrileños al año por culpa de la polución. ¿Saben ustedes que el 24 de diciembre se interrumpió la medición durante semanas de las partículas 2,5 en 4 estaciones? Las más cancerígenas, por cierto, las que más daño hacen. Crearemos parking disuasorios, transporte público sostenible y un plan de movilidad racional como en otras ciudades europeas. No es más que hacer lo que han hecho en otras ciudades avanzadas. Estamos hablando del Madrid de la movilidad. Movilidad con una empresa municipal de transportes arruinada, donde se reducen tramos, se elimina servicio y se despiden trabajadores. ¿Saben cómo llaman los vecinos de Carabanchel, por relajar el discurso, al bus que cruza Antonio Leiva? El cometa Halley, porque pasa cada 75 años. Los trabajadores del taxi sufren una persecución inexplicable, intrusismo sin combatir, tarifas excéntricas al aeropuerto, paradas colmatadas en la salida de Atocha o en la estación sur de autobuses. Pero yo no haré la M30. Haré, en todo caso, una M30 social. Madrid exige unos servicios sociales a la altura de la emergencia que vivimos. He estado en El Gallinero, en la Cañada Real, en lugares que existen a tan solo 14 kilómetros del Hotel Ritz. Pero no hace falta ir allí, crucen de acera, y verán una buena parte de los 1.000 madrileños que duermen bajo las estrellas todas las noches. Necesitamos servicios sociales. Esa es la prioridad. Universales en tanto en cuanto puedan ser disfrutados por todos los madrileños, no de beneficencia solo. Lejos queda la Asociación Matritense de la Caridad, creada por el conde de Peñalver, alcalde de Madrid a caballo entre 2 siglos. Un nuevo urbanismo para una ciudad moderna. Lejos deben quedar también los barrios sin dotaciones, aquellas modificaciones del plan del 85, el propio plan del 97 o la ley del 98, monumentos, las 2 últimas, a la especulación y al interés. ¿Cuál es la edad de los madrileños? Los madrileños somos eternos, somos niños, somos jóvenes, somos mayores, niños a los que se les condena con parques inhóspitos, bancos contra los mendigos, tasas imposibles en centros deportivos, jóvenes a los que se les impide crear, inventar, soñar, emprender en la inmensidad de locales municipales cerrados. Voy a promover la creación de pequeñas compañías para los recién licenciados de la Real Escuela de Arte Dramático, por ejemplo, que hagan representaciones en las juntas de distrito y en los colegios públicos abiertos por la tarde. Y mayores, nuestros mayores, a los que voy a dedicar todas mis energías, creando centros, reformando los existentes, alentando el envejecimiento activo. Porque Madrid es un puzzle de minorías a las que se les condena a no encajar. El movimiento LGTB, cuyo orgullo será promovido desde un ayuntamiento que le dará la llave de la ciudad a aquellos que tanto han luchado por la convivencia. El Madrid de las personas con alguna discapacidad. Quiero que sepan, por cierto, que todos, absolutamente todos, tenemos alguna discapacidad. Todos. Y esta ciudad será para ellos. El Madrid de los migrantes, porque uno es madrileño desde que pisa la T4, desde que llega a Atocha, desde que pasea por primera vez por la Gran Vía. Tendrán los migrantes un lugar en mis listas, consejos de participación. Tomarán decisiones sobre el futuro de su ciudad, que no es otra que Madrid. A que tras mi relato se les ha olvidado apostar sobre quién será el válido que nos proponga Rajoy para enfrentarse a este madrileño nacido en Malasaña. ¿Volverá a tomarse mi ciudad como catapulta para ser ministro, como si acaso ser ministro fuera más importante que ser alcalde de Madrid? A Alberto Aguilera se le recuerda más como el alcalde de esta villa que como ministro de la Gobernación. Entre Madrid y el cielo, yo me quedo con Madrid. Yo formo parte de esa mayoría de madrileños que quiere un cambio tranquilo, frente a una minoría que prefiere que nada cambie y otra minoría que desea destruir las instituciones o cambiar el régimen. Yo formo parte de esa mayoría de madrileños que sueña con un cambio tranquilo. Hombre con sonrisa abre todas las puertas. Frente al tic-tac, esperando, yo soy más, como dije anoche, el pim-pam de propuestas, de soluciones, de prosperidad. Si alguien busca en mí el candidato del miedo, del odio, del enfrentamiento, que cambie de papeleta. Si alguien busca en mí el alcalde sectario y partidista, insisto, que miren a otros, porque creo que España necesita Madrid. Y Madrid le volverá a dar a España la unidad que necesita. Nación que sobresale en la historia como la más capaz de emprender las más grandes hazañas de la humanidad. Y las peores, por cierto, cuando nos enfrentamos entre nosotros mismos. Y en medio de todo,
en medio de todo, Madrid. Madrid como proyecto, como destino, como sueño, como Ítaca. Madrid en medio de la meseta. Madrid en medio del problema. Madrid también en medio de la solución. Madrid en medio de la patria. Lo mejor de nuestras vidas está por llegar. Terminarán nuestros días habiendo cumplido nuestra misión, como madrileños y, atención, como españoles. La aventura de cambiar Madrid, de hacer de nuestra ciudad un gran viaje en el tiempo, como lo hizo, por cierto, Ruy González de Clavijo, enterrado entonces en la Capilla Mayor de San Francisco, en la que se escribió el siguiente texto. Aquí yace el honrado caballero Ruy González de Clavijo, como yo, que Dios perdone. Muchas gracias.